Yo soy Roberto Andrino. Y yo, Mónica Castellanos. Les vamos a explicar cómo hacer el procedimiento para hacer un análisis de integridad de la señal usando Nanotime. Hola, yo les voy a explicar cómo hacer el design flow para poder preparar todos los archivos y poder hacer un análisis con Nanotime. Primero tenemos que ir al folder de trabajo y aquí abrimos Custom Compiler en la terminal escribiendo cdesign. Este ya es Custom Compiler, entonces vamos a abrir las librerías y vamos a seleccionar el layout del circuito que queremos analizar. En este caso vamos a analizar un XOR. Y para esto tienen que primero pasar las 3 verificaciones importantes, empezando por el DRC. Lo vamos a configurar. Aquí hay que notar esta opción. Esta no es compatible con el DRC, entonces se tienen que quitar. Y ya luego solo le damos OK. Y si podemos observar aquí, este pasó sin errores, entonces ya podemos proceder a realizar el LBS. Aquí ya solo es de asegurarse que esté el layout y el circuito seleccionados correctamente de lo que queremos analizar. Le damos OK. Como pudieron ver, el LBS ya pasó correctamente, sin errores. Entonces procedemos a hacer la verificación del LPI. Aquí se debe seleccionar el run set modificado, porque este ya tiene compatibilidades para poder usar con Nanotime, y es este. Luego aquí tenemos que seleccionar el Run Set Report del LBS, que este se encuentra en la carpeta que está en folder de trabajo, y buscamos la carpeta del LBS del XOR, que se encuentra en Synopsys Custom. Aquí está la carpeta del LBS y seleccionamos el Run Set Report File, y ahora aquí se debe de escribir el nodo de tierra como se llame en el layout, que se puede verificar aquí. Por ejemplo, aquí en este caso se llama BSS. Ahora aquí nosotros podemos modificar el nombre del archivo de parásitos que vamos a extraer, y aquí dejamos seleccionado el formato SPF, y ahora aquí tenemos que seleccionar un netlist que también se encuentra en la carpeta del LBS. Primero tenemos que ir a Synopsys Custom y seleccionamos el que termine en .sp. Luego le damos OK.
Y como pueden observar aquí, el PI fue exitoso. Bueno, entonces ya podemos proceder a obtener los archivos necesarios para hacer el análisis con Nanotime. Para eso vamos a crear una carpeta por facilidad en el escritorio. Y ahora en esta carpeta vamos a meter los archivos que necesitamos, que tenemos que encontrar primero el archivo de parásitos SPF que generamos con el PI. Se encuentra en la carpeta de Synopsys Custom con el nombre de Star Result. Lo pegamos en nuestra carpeta. Luego tenemos que buscar también el archivo ideal de Spice que se encuentra en la carpeta de User Synopsys. Luego aquí seleccionamos IPK, que es donde está la librería de 32 nanómetros. Nos vamos a StarRC. Y aquí tiene el nombre de Ideal Spice, lo seleccionamos. Este archivo tiene las características físicas de los transistores. Lo copiamos y lo pegamos en nuestra carpeta. También tenemos que ir a buscar el otro archivo Spice ideal, que está en la carpeta del LBS. Nos vamos a Synopsys Custom. Buscamos la de la carpeta del LBS del Lexor. Y seleccionamos el que termina en .sp. Este archivo nos podemos dar cuenta que no tiene las X en los subcircuitos, entonces hay que agregarlas manualmente. Y este también lleva un punto N al final. Guardamos. Y aquí nos hace falta el directorio de la librería de 32 nanómetros. Este lo podemos encontrar en un archivo Spice de un test bench, pero por facilidad lo podemos copiar también de alguna otra carpeta donde tengamos un archivo Spice. Yo lo voy a obtener de este archivo y seleccionamos desde el punto options hasta punto lib, que es lo que nos interesa. Aquí nos dice el directorio donde se encuentra la librería de 32 nanómetros. Y aquí se indica la librería que vamos a usar y el kernel que estamos usando, que en este caso es typical. Y si se desea modificar, pues esta es la línea que hay que modificar. Con esto ya tenemos los archivos que necesitamos. Entonces vamos a copiar también el runset de Nanotime que se encuentra en alguna otra carpeta. Perdón, el script de Nanotime. Y este archivo text.sp también nos va a servir.
el runset de StarRC se debió modificar por algunas razones de compatibilidad con Nanotime. Entonces este es el runset que se usó en este caso para extraer los parásitos, donde se deben resaltar algunas líneas. La primera de las cuales es esta línea que estoy resaltando y la que está una línea abajo. Estas dos líneas agregan X's antes de instanciar un transistor. En este caso se está usando la librería de 32 nanómetros y en ella los transistores, los diodos y demás dispositivos están definidos como subcircuitos. En SPICE un subcircuito se instancia con una X antes de su nombre. Además se debe resaltar también esta opción que indica el separador de jerarquía. La jerarquía de un circuito es un módulo llama a otros módulos. Entonces el primer módulo tiene mayor jerarquía que los siguientes y así para más módulos, ¿verdad? También se debe notar que sí se usaron cross references para que se mantuvieran los nombres del esquemático y no los nombres del layout. Y también se debe notar que los netlists se delimitaron con 2 puntos y esta línea que genera el archivo SPICE ideal con características físicas de los transistores. Estas características físicas StarRC las obtiene a partir del layout. Entonces ese archivo es una representación del layout sin parásitos. Este es el archivo de Nanotime que se puede usar para realizar un análisis de integridad de las señales, ya sea de timing o de ruido. Este script está dividido en 5 partes, 5 fases le llaman, que se llaman netlist phase, que a grandes rasgos es donde se inicializan algunas variables y se lee el diseño. Luego viene la fase de reconocimiento de la topología, donde Nanotime automáticamente reconoce algunas estructuras. Después viene la fase de restricciones, donde se restringen, por ejemplo, algunas combinaciones lógicas, o también se pueden definir delays respecto al reloj, ya sea en las entradas o en las salidas, y también se leen el archivo de parásitos. La siguiente fase es Path Tracing, que es donde Nanotime hace todo el análisis de timing o de ruido. Y la última fase es la de report, donde el usuario le pide a Nanotime qué resultados desea. Entonces, la fase de netlist se inicia con seteando algunas variables. Entonces de esto debe destacarse las variables que estoy resaltando, porque sirven para que Nanotime pueda leer exitosamente el archivo de parásitos que genera StarRC. En este caso el separador de jerarquía es un punto, al igual que en el script de StarRC, que en el runset de StarRC, perdón. Además, las StarRC identifica las nets que solo aparecen en el layout con LD-bajo. Entonces, para que Nanotime las reconozca, se modifica esta variable. StarRC identifica los transistores con varias gates con /arroba. Entonces a Nanotime se le debe identificar cómo están llamadas. Luego, para que reconozca los nombres de las terminales de los transistores, se deben incluir estas 4 instrucciones para que lo lea como lo escribió StarRC. Y estas son las variables más importantes. Luego, aquí se le puede pedir a Nanotime que busque algunas estructuras específicas.
Esto no es completamente necesario para que el análisis sea exitoso, pero sí ayuda que Nanotime pueda reconocer estructuras específicas, como por ejemplo en este caso se está incluyendo un MUX, una compuerta NOT, flip-flops y XORs. Sin embargo, no siempre va a encontrarlos todos y no siempre es necesario incluirlo. Además, el XOR que reconoce Nanotime está implementado de una forma específica que es distinta a la forma en que se implementó el XOR en este caso, en este layout. Entonces no lo va a reconocer por ser una implementación distinta, pero no es un error, no va a arruinar los resultados. Luego de resaltarse esta variable, porque Nanotime crea ventanas de análisis. Entonces, si esta ventana es muy corta y la señal no switchea adentro de esa ventana, Nanotime no logrará hacer el análisis. Entonces uno puede definir qué tan grande va a ser la ventana. En este caso, este 100 indica 100 nanosegundos. Esto se puede cambiar. Con estas 4 variables de márgenes de ruido, uno puede definir thresholds para lo que será una violación de ruido above high, above low y below low. Finalmente, aquí se lee el netlist. En este caso el netlist es para otro circuito, entonces debe cambiarse para que sea el del XOR. Entonces el netlist del XOR es el Spice ideal que se generó en el ODS. Solo le voy a cambiar el nombre para cortarlo. Entonces, ya que le cambié el nombre, solo lo escribo aquí y luego en la siguiente línea también tengo que hacer un cambio, porque aquí tengo que llamar al subcircuito de mayor jerarquía. En este caso, por ser solo una XOR, solo hay un subcircuito con este nombre que estoy resaltando. Entonces yo en el script de Nanotime incluyo ese nombre en lugar de este que estaba allá y listo. Luego en la siguiente fase, la de reconocimiento de la topología, yo debo indicar qué puertos son de entrada y qué puertos son de salida. En este caso la XOR 2x1 tiene 5 puertos. A2 y A1 son las entradas, Y es la salida y BDD y BSS son puertos de alimentación. Entonces, para identificar que el net de alimentación se llama BDD, yo uso esta línea, set supply net, y en la línea set voltage yo indico qué valor de voltaje tendrá BDD. Luego, para identificar tierra, yo uso siempre set supply net, pero con la opción -GND, y escribo el nombre de tierra, que en este caso es BSS. Para identificar la dirección de cada puerto, en este caso de A y de A1, A2 y de Y, yo debo modificar esta línea. Yo puedo escribir A asterisco para referirme a A1 y A2, porque el asterisco es un carácter wildcard. Si yo escribo A asterisco, me estoy refiriendo a cualquier puerto cuyo nombre empiece con A y que tenga cualquier cantidad de caracteres después. Si yo quisiera referirme solo a los puertos cuyo nombre empieza con A y tienen específicamente un carácter después, yo puedo escribir A y un signo de interrogación. Luego, para definir las salidas, en este caso solo es Y, entonces solo incluyo Y. Luego yo tengo que definir un reloj, aunque no lo use la compuerta, porque Nanotime realiza el análisis de timing respecto a este reloj. Luego yo debo leer el archivo con las características físicas de los transistores. En este caso se llamaba idealspice.dpf. Y luego finalmente le pido a Nanotime que reconozca estructuras con el comando
check topology. Entonces ahí ya paso a la siguiente fase, que es la de restricciones. En este caso se pueden definir delays en las entradas y las salidas. Debe notarse que en Nanotime uno puede definir que antes de una entrada había un driver con cierta fuerza y que la señal tiene algún delay. En este caso yo lo dejé en 0. Este delay es respecto al reloj que definí previamente y aplica para los puertos de entrada, que en este caso son A1 y A2. La siguiente línea es lo mismo, pero para las salidas, entonces en este caso solo es para IE. Luego se lee el archivo de parásitos, y donde debe notarse que se incluye la opción Keep Capacitive Coupling para que Nanotime incluya las capacitancias de acople entre líneas y no solo las que van a tierra. Luego se puso una carga capacitiva en los pines que uno especificó. En este caso yo lo voy a colocar en la salida, en Y. Entonces escribo aquí Y. Y serán cargas capacitivas de 4 femtofaradios. Este 4 está en unidades que uno defina. Estas unidades se definen en la primera fase con estas dos líneas. Entonces aquí se puede notar que la unidad de capacitancia es femtofaradios y la unidad de tiempo es picosegundos. Luego se corre a la siguiente fase con el comando check design y se llega a la fase de análisis. Entonces en este caso se está haciendo un análisis tanto de timing con el comando trace paths como de ruido con el comando update noise. Debe notarse que uno puede inyectar ruido en el nodo que uno desee con el comando set input noise, y uno puede definir si será above high o si será below high, above low o below low. Define la altura y el ancho en unidades de tiempo, que en este caso son picosegundos, y define el time to peak ratio, que en este caso es 0.5. Nanotime aproxima el ruido como una señal triangular con cierto ancho y cierta altura. Entonces un time to peak ratio de 0.5 se refiere a que este triángulo es simétrico. La fase final es de reporte. En este caso se le está pidiendo a Nanotime que reporte los caminos con mayor delay y los caminos con menor delay, y debe notarse que usa información distinta para cada caso. Para el análisis de delay máximo, Nanotime realiza un análisis de integridad de la señal. Entonces este análisis es pesimista. Esto significa que Nanotime hará que los agresores estén switchando en dirección opuesta a la víctima para que el delay sea máximo. En el análisis de menor delay, Nanotime se irá al otro extremo, entonces hará que los agresores switchen en la misma dirección que la víctima. Entonces aquí ya está listo el script y ya se podrá realizar el análisis. Para esto vamos a la carpeta donde tenemos todos los archivos y abrimos la terminal. Para entrar a la terminal de Nanotime, uno escribe el comando nt-shell y le da enter. Y si entró exitosamente, entonces se verán estas líneas. Para correr el script, uno puede escribir source y luego el nombre del script, que en este caso es nanotime.tcl. Debe notarse que si uno escribe parcialmente un comando, al apachar tab, Nanotime lo completará. Entonces aquí ya solo le doy enter y ya Nanotime hará toda la simulación. Desde aquí se deben notar algunas cosas. Primero, la cantidad de
de dispositivos que encontró Nanotime, dispositivos CMOS en este caso, bro, encontró 14 transistores. Además, debe notarse en estos warnings que simplemente indican que Nanotime está modificando un parámetro de los transistores llamado STI mode, pero es un parámetro que no afectará los resultados finales de la simulación, entonces no tiene un efecto este warning. Después se debe notar que Nanotime reporta cuántos capacitores de acople y cuántas resistencias parásitas encontró, y luego Nanotime realiza 3 iteraciones en la fase de análisis. La primera iteración es para detectar a grandes rasgos los caminos importantes, y luego ya en las siguientes 2 corridas se trata de obtener resultados más exactos. Entonces, cuando termina, Nanotime nos genera estos 2 archivos, o si no deseamos obtener la información en archivos sino verla en la consola, podemos pedirle eso a Nanotime. Por ejemplo, ahorita voy a reportar los 2 caminos con menor delay. En este caso son A1 hasta Y y A2 hasta Y, que era lo esperado. Entonces de aquí se debe notar que Nanotime nos dice el camino, dónde empieza y dónde termina, pero también nos reporta información sobre los puntos intermedios, por ejemplo desde A1 hasta la compuerta de algún transistor y desde ese transistor hasta la salida. Para cada punto del camino nos dice cuánto incrementó el delay y cuánto de ese incremento fue debido al crosstalk. Esto puede ser un número positivo o negativo. Negativo indica que la señal en ese punto se adelantó debido al crosstalk, y si fuera un número positivo indicaría que se atrasó debido al crosstalk. Entonces después nos reporta el delay. Para los 2 archivos genera información en el mismo formato. En este caso abrí la información sobre los delays máximos. Entonces, en este caso el camino con mayor delay fue desde A2 hasta Y y tuvo un delay de 153.4 picosegundos, y esto lo compara con la señal de reloj. El periodo del reloj lo definí como 200 picosegundos. Entonces Nanotime calcula el slack. Si recuerdan, el slack era el RAT, Required Arrival Time, menos el tiempo en el que llegó la señal. Entonces Nanotime tomó el Required Arrival Time respecto al periodo del reloj y calculó el slack. En este caso fue un slack positivo, y eso significa que la señal sí va a llegar a tiempo. Si quisiéramos hacer un análisis, en este caso de ruido, podríamos correr este comando, o si no quisiera guardarlo en un archivo de texto, solo esta parte del comando. Entonces aquí Nanotime nos reporta violaciones para los 4 tipos de ruido: above high, above low, below high y below low. En este caso Nanotime no reportó ningún ruido below high, entonces eso significa que no hubo ninguna violación. Nanotime nos reporta la altura del ruido en volts, el ancho en picosegundos y el time to peak ratio, para que podamos conocer qué forma tiene aproximadamente, y nos reporta en qué pin ocurrió este ruido. El slack lo calcula de manera similar, pero en este caso es respecto a los thresholds que definimos al principio del script. Entonces en este caso el slack es nuestro threshold menos la altura del ruido, y un slack negativo indica que fue una violación.
Entonces de esta forma pudimos obtener un análisis tanto de timing como de ruido. Y eso es todo.